Bienvenidos a la siguiente clase de química. Quien te habla, Mr. Alexander Colina. Hoy vamos a ver un tema interesante, el tema de las representaciones de Lewis, energía y estabilidad. Qué interesante portada te estoy mostrando aquí. ¿Qué serán ese poco de puntitos negros que hay alrededor de cada símbolo químico que hay en esa pequeña tabla? Pues hoy vamos a ver qué representan esos puntitos negros. Y para eso vamos a plantearnos el siguiente objetivo: explicar los conceptos de Lewis aplicados a la representación de la estructura electrónica más externa de los átomos y su asociación con los parámetros energéticos y de estabilidad. ¿Qué te estoy presentando acá? Aquí te estoy presentando la molécula del agua. Sin necesidad de haber entrado a un curso de química alguna vez en tu vida, sabes que el agua la llamamos siempre H2O y que esa H representa hidrógeno y que ese O representa oxígeno. Y es más, que ese pequeño subíndice 2 a la derecha de la H significa que el agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces lo representamos con esa figurita de las pelotitas unidas, la más grande la del oxígeno y las dos más pequeñas la del hidrógeno, unidas con unos palitos. Aquí te la estoy representando ya con su símbolo químico, de hecho, oxígeno e hidrógeno. Pero, ¿qué representa realmente esta estructura? Bueno, lo que te está diciendo es que este es el átomo de oxígeno, cada pelotita blanca es un átomo de hidrógeno y que esta línea bicolor rojo con blanco que ves aquí es una manera de que ellas permanezcan unidas. Una manera de que permanezcan unidas. ¿Y qué es eso? Bueno, en química lo llamamos el enlace químico. Es la fuerza que mantiene unida a esos átomos. Pero, ¿quién origina esa fuerza? ¿O qué hay detrás de esa fuerza que los mantiene unidos? Bueno, no es una fuerza neta, sí lo es, pero en el fondo es la unión mediante electrones de su última capa de valencia. Y aquí empezamos a hablar en términos más fuertes. De hecho, por supuesto, en esta estructura vemos que si el hidrógeno son unas pelotitas blancas y la pelotita azul es el orbital del oxígeno, varias de ellas juntas forman una gran cantidad de agua. Entonces, en términos de esto, tenemos que hablar de dos clases de fuerzas. Una que es la fuerza intermolecular. Inter significa de adentro, ¿no? Y molecular de molécula. Entonces, fuerza intermolecular hace referencia a fuerzas internas entre las moléculas. Se refiere a las interacciones que existen entre las moléculas conforme a su naturaleza química. Dependiendo de la naturaleza química, estas fuerzas pueden obrar de diferentes maneras. Generalmente, la clasificación es hecha de acuerdo a la polaridad de las moléculas que están interaccionando o interactuando o sobre la base de la naturaleza de ellas mismas, de los elementos que la conforman. Un enlace químico, en cambio, son las fuerzas que mantienen a los átomos unidos formando las moléculas o iones, que en clases posteriores sabremos qué significa la palabra ion. De hecho, en la próxima clase te lo voy a explicar. Existen dos tipos de enlaces químicos: los covalentes, en donde los átomos comparten electrones, y las interacciones débiles no covalentes, interacciones entre iones, moléculas y pares de moléculas. Centraremos nuestra atención en primera instancia en el enlace químico, la fuerza que mantienen unidos los átomos que forman elementos. Y vamos a tener que pensar y trabajar en un concepto que introdujo alguien hace mucho tiempo que se llamaba Lewis. La estructura de Lewis, también llamada diagrama de punto y raya diagonal, modelo de Lewis, diagrama de valencia o regla del octeto. Todos están azulitos si te das cuenta. Es una representación gráfica que muestra los pares de electrones en iones o puntos de enlace entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que puedan existir. Y aquí empezamos a hablar ya con otras cosas, en otras palabras, ¿no? Electrones en iones o puntos de enlace entre átomos de moléculas. Ya va, diagrama de valencia. ¿Qué significa esto? Son representaciones bidimensionales, dice además, sencillas de la conectividad de los átomos en las moléculas, así como de la posición de los electrones enlazantes y no enlazantes. Y mira cómo está en azulito esto, ¿no? En esta fórmula se muestran enlaces químicos dentro de la molécula, ya sean explícitamente o implícitamente, indicando la ordenación de los átomos en el espacio. Electrones enlazantes y no enlazantes. Bueno, resulta que estas uniones entre los átomos, para que ellos permanezcan unidos formando los compuestos, los electrones tienen un papel importantísimo, porque es gracias a ellos que se mantienen unidos y la forma en cómo ellos se comparten, para conseguir siempre una configuración electrónica bastante estable. Y cuando en las clases anteriores hablamos de configuraciones electrónicas estables, hablábamos de algunos elementos que eran característicos y especiales, que cumplían con algo importantísimo. Ah, sí,
ya debes saber de quién estoy hablando, ¿verdad? De los gases nobles. Decíamos que los gases nobles eran superestables, tan estables que no reaccionaban con nadie, no se metían con nadie y por eso no formaban ninguna clase de compuesto. Si son altamente estables, es porque ellos cumplen con una condición. Tienen 8 electrones en su capa de valencia. Y son los gases nobles los que tienen esta configuración. Entonces los elementos, cuando ellos no tienen 8 electrones en su capa de valencia, ellos tratan de conseguir llenar esos 8 electrones a como de lugar. ¿Y cómo lo hacen? Mezclándose con otros, buscando otros átomos para formar compuestos entre sí y lograr compartir electrones de tal manera que ambos se beneficien teniendo 8 electrones a su alrededor. Claro que hay excepciones, hay elementos que no cumplen esta regla del octeto, pero son muy pocos, más la mayoría sí lo hacen. Entonces, de todos los electrones que tiene un compuesto en la última capa para formar enlaces, no todos son disponibles. ¡Wow! Ya, acabo de decir algo importante. Electrones de la última capa. Esos son los electrones de valencia. Los electrones de valencia de un elemento son aquellos que se encuentran en la última capa energética y que están dispuestos o disponibles para formar enlaces con otros elementos y conseguir completar esos 8 electrones. Oye, pon este video varias veces y escucha bien lo que te estoy diciendo. Que los electrones de valencia son aquellos que se encuentran en la última capa de energía de un átomo, ¿ok? Y que no necesariamente son 8, pero que están dispuestos o disponibles siempre a reaccionar con los electrones de la última capa de otro elemento para conseguir esos 8 electrones que necesita para hacerse estable químicamente, tan estable como un gas noble. Entonces, no todos los electrones participan. Cuando hay elementos donde no todos los electrones participan es porque hay electrones no enlazantes. Y los electrones enlazantes sí son los que participan en la formación de los enlaces. Y eso lo vamos a ver luego con mucho detenimiento. En las estructuras de Lewis se arreglan los átomos de manera que tengan una configuración de gas noble. 8 electrones para los elementos del segundo periodo de la tabla periódica, específicamente para los pertenecientes a los grupos principales y un par de electrones para el hidrógeno. Por eso te lo pongo en rojo, esto es una excepción. Muestran los diferentes átomos usando su símbolo químico, los cuales ya te tienes que empezar a aprender porque en próximas clases te los voy a estar preguntando. Y líneas que se trazan entre los átomos que se unen entre sí. En ocasiones, para representar cada enlace, se usan pares de puntos en vez de líneas. Los electrones no enlazantes o par solitario de electrones, porque además siempre se quedan en pares, nunca se quedan en números impares, siempre es en pares. Es decir, aquellos que no participan en los enlaces se representan mediante una línea o con un par de puntos y deben colocarse siempre alrededor de los átomos a los que pertenecen. Este modelo fue propuesto por Gilbert Newton Lewis, o Lewis, como lo quieras decir, quien lo introdujo por primera vez en el año de 1916 en su artículo La molécula y el átomo. Fíjate en lo que te voy a mostrar ahora. Aquí tienes a tu gran amiga la tabla periódica, que ya tienes varias semanas estudiándola y que ya por supuesto la conoces perfectamente. Y mira que te estoy poniendo una imagen que está bien descrita, donde aparecen los números atómicos, diferenciado en colores los elementos, diciendo a qué clase de elementos pertenecen. Y ahora sí te voy a decir algo que es importantísimo. En este momento vamos a empezar a estudiar los elementos de la tabla periódica, pero para lo que estamos viendo ahorita, que son los enlaces químicos, olvídate por un momento que existen los metales de transición y la tierra rara. Olvídate por un momento, no están allí, no existen, no están allí. ¿Ok? Olvídate de ellos por un momento. ¿Cuál es la relación que hay entre los electrones de la última capa de valencia y la tabla periódica? Según las características de la tabla periódica que vimos en clases anteriores, y aquí repasamos rápidamente, resulta que tú puedes saber, ¿verdad? En la tabla periódica primero sabes cuál es la capa de energía última en la que tiene un determinado elemento en su distribución electrónica, sabiendo en qué fila se encuentra. Si yo hablo, por ejemplo, del potasio, el potasio lo tengo allí en la fila, bueno, hablemos del potasio, vamos a hablar del calcio, está en la fila 4, que está más clarito, está azul clarito. Quiere decir que sus electrones están allí, en la última, ¿ya? Bien, entonces, fíjate en algo que te voy a mostrar aquí. Esto quiere decir, según lo que nosotros vimos en clases anteriores, que si el calcio está
en el segundo periodo, en el cuarto periodo, es porque el nivel más grande de energía de su distribución electrónica es 4. Pero si está en el segundo grupo, es porque su distribución electrónica en la última capa termina en el subnivel S con 2 electrones completos. Si está en la primera, es porque termina en el subnivel S con un electrón nada más, así. Si estuviera en la primera, es S1. Si estuviera en la segunda, es S2 en que termina. Me olvido de los metales de transición, paso para los siguientes. Si estoy en el que encabeza el boro, termina en S2P1. Si estoy en lo que encabeza el carbono, termino en S2P2, la configuración de los electrones de la última capa. Si estoy en lo que encabeza el nitrógeno, terminan en S2P3. Si estoy en lo que encabeza el oxígeno, terminan en S2P4. Si estoy en lo que encabeza el flúor, que son los halógenos, terminan en S2P5. Y si estoy en los gases nobles, S2P6. Si tú sumas los exponentes de estos subniveles, en los gases nobles tienes 8, por eso son altamente estables. En los anteriores tienes 7, que es el caso de los halógenos. 6 en el caso donde está el oxígeno. 5 en el caso donde está el nitrógeno y el fósforo. 4 en el caso donde está el carbono y así 3 en donde está el boro. Todos los que están en ese grupo. Y los que están en el grupo del berilio, 2, ese nada más, en S2. Y los que están en el grupo de los metales alcalinos y el hidrógeno en S1. Entonces tú puedes saber cuántos electrones hay en la última capa simplemente haciendo lo siguiente. Entonces, por ejemplo, dice electrones de valencia, los llamados de la última capa. Si yo quiero saber lo que está en el caso del carbono, pues en el caso del carbono, como el carbono se encuentra en la fila 2, entonces yo coloco, y además está en el grupo donde terminan en S2P2, yo coloco el 2 detrás del S y la P, 2S2, 2P2 con sus exponentes. Esto me está diciendo que los electrones de su última capa están en la segunda capa de energía, que la segunda capa de energía es la última capa del carbono y que además él tiene disponible 4 electrones para enlazar. Que los puede utilizar todos o no necesariamente los puede utilizar todos, eso dependerá de la forma como él se vaya a enlazar con los otros átomos, que ahorita en este momento no vamos a explicar eso, pero luego lo vamos a estar viendo. En el caso del bromo, por ejemplo, el bromo está en el periodo 4, entonces, y en el grupo donde la configuración es S2P5, entonces, bueno, su configuración de última capa será 4S2, 4P5, tiene 7 electrones disponibles, tal como los tendrá el cloro, el flúor, el yodo, ¿sí se entiende? Lo que quiero decirles es que los electrones de valencia finalmente es la suma de estos que tenemos acá, en cada uno de los grupos y por fila. La fila simplemente nos dice el nivel energético donde se encuentra. Mientras más cercano están los gases nobles, más estable es. De la misma manera ocurrirá para el sodio, de la misma manera ocurrirá para el indio. Fíjate, el indio está en el periodo 5, entonces, y además de eso, periodo 5 y termina en S2P1, entonces es 5S2, 5P1, tiene 3 electrones disponibles para compartir. Entonces, así buscamos los electrones de la última capa de valencia. Y en un resumen, lo que se hace es lo siguiente. Lewis propone lo siguiente para estas representaciones, que es el tema. Esta es la forma en que Lewis propuso la representación esquemática de los electrones de valencia de los elementos y que servirán como una manera sistemática de representar las uniones de los mismos al constituir los compuestos químicos, así como están acá. Si el carbono, como vimos en la parte anterior, tiene 4 electrones de valencia, yo puedo colocar 4 puntitos negros alrededor de él para saber que tiene 4 electrones libres para compartir, de los cuales puede compartir 4 o 2. Siempre, oigan bien, siempre comparten un número de electrones tal que si le van a sobrar electrones porque no haya con quien compartir, solamente le pueden sobrar 2. Mínimo 2, no puede sobrarle 1 nada más. ¿Ok? Siempre son pares de electrones los que de alguna manera se comparten, ¿bien? Entonces de esta forma tenemos aquí el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio y el bismuto tienen 5 electrones libres para compartir. Están en el grupo que antiguamente se llamaba grupo 5A y que hoy en día será, si este es el 18, 17, 16, este será el grupo 15, ¿ya? Bueno, entonces aquí yo te lo coloco como un resumen para que lo tengas disponible. Simplemente te interesa saber es el número de electrones de valencia. El número de electrones de valencia es este rojo que aparece aquí. Los que están en la columna del hidrógeno, los alcalinos, 1.
Los que están en el grupo del berilio tienen 2. Los que están en el grupo del boro tienen 3. Los que están en el grupo del carbono tienen 4. Los que están en el grupo del nitrógeno tienen 5. Los que están en el grupo del oxígeno tienen 6. Los que están en el grupo de los halógenos del flúor, 7. Y los gases nobles, 8, no reaccionan con nadie. Tienen sus 8 electrones completos, no tienen necesidad de compartir nada con nadie. Bien, entonces, para que se forme cualquier tipo de enlace estable, el sistema resultante debe tener menos energía que el que constituían las partículas aisladas. Es más, cuanto mayor sea la disminución de energía, mayor será la estabilidad del enlace y del sistema formado. Por supuesto, porque cuando algo tiene mucha energía, la tiene que liberar de alguna manera. Es como cuando nosotros estamos superactivos, hasta que no liberamos esa energía no nos quedamos tranquilos. La energía de repulsión, entonces en este sentido tenemos dos clases de energía. La energía de repulsión es la energía absorbida debido a la existencia de fuerzas repulsivas entre nubes electrónicas. Recuerden ustedes que los electrones se encuentran en nubes electrónicas, en orbitales que ya hemos explicado. Estas fuerzas repulsivas ocurren, ¿verdad?, en algunos momentos, en algunos casos, y esta energía que se absorbe debido a esta existencia de fuerzas es la llamada energía de repulsión. Y esta aumenta al disminuir la distancia entre los núcleos de los átomos. También tenemos entonces la llamada energía de atracción, que es la energía desprendida debido a la presencia de fuerzas atractivas entre iones de carga opuesta, que luego veremos qué es el concepto de ion. Y el resultado es la formación de una agrupación estable acompañada de un desprendimiento de energía, la energía de enlace. Entonces finalmente enunciamos la regla del octeto con base a lo que hemos explicado anteriormente. Los gases nobles no representan ninguna tendencia a reaccionar ni a formar agrupaciones de átomos y ello es debido a que poseen una gran estabilidad energética, ya lo sabemos. El análisis de sus configuraciones electrónicas muestra que, a excepción del helio, recuerden que el helio se encuentra en el último grupo, pero no es una excepción, los gases nobles tienen 8 electrones en su nivel más externo. Por ello, en general, y aunque existen excepciones, se admite que los átomos de los elementos se rodeen siempre de 8 electrones en el subnivel más externo para ganar estabilidad. Este comportamiento recibe el nombre de regla del octeto. Así, los átomos de los elementos tienden a ganar, perder o compartir electrones para conseguir que su nivel más externo adquiera la configuración de un gas noble. Escucha bien. Esto es importante porque es como lo vamos a manejar de ahora en adelante y manténlo siempre presente. Este comportamiento, dice aquí, recibe el nombre de regla del octeto. Así, los átomos de los elementos tienden a ganar, perder o compartir, 3 cosas diferentes, ¿verdad? Ganar, perder o compartir electrones para conseguir que su nivel más externo adquiera la configuración de un gas noble. No es que se va a volver un gas noble, es que va a adquirir esa configuración. ¿Ok? Esta regla es solo una aproximación útil para comprender los enlaces. En muchas moléculas aparecen átomos rodeados por un número menor o mayor de 8 electrones. Esto constituyen las llamadas excepciones que las vamos a ver posteriormente. Que esta clase haya sido de provecho. Saludos y que estés bien. Nos vemos en la próxima.